El plato de madera. Resulta ser que un abuelo se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de 4 años. Ya las manos le temblaban, su vista se nublaba y sus pasos flaqueaban. La familia completa comía junta en la mesa, pero las manos temblorosas y la vista enferma del anciano hacían el alimentarse un asunto difícil. Los guisantes caían de su cuchara al suelo y cuando intentaba tomar el vaso, derramaba la leche sobre el mantel. Así fue como el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una esquina del comedor. Ahí el abuelo comía solo, mientras el resto de la familia disfrutaba la hora de comer. Como el abuelo había roto 1 o 2 platos, su comida se la servían en un plato de madera. De vez en cuando miraban hacia donde estaba el abuelo y podían ver una lágrima en sus ojos mientras estaba ahí sentado solo. Sin embargo, las únicas palabras que la pareja le dirigía eran fríos llamados de atención cada vez que dejaba caer el café o la comida. El niño de 4 años observaba todo en silencio. Una tarde, antes de la cena, el papá observó que su hijo estaba jugando con trozos de madera en el suelo. Le preguntó dulcemente: ¿qué estás haciendo? Con la misma dulzura, el niño le contestó: estoy haciendo un tazón para ti y otro para mamá, para que cuando yo crezca, ustedes coman de ellos. Sonrió y siguió con su tarea. Las palabras del pequeño golpearon a sus padres, de tal forma que quedaron sin habla. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y aunque ninguna palabra se dijo al respecto, ambos sabían lo que tenían que hacer. Esa tarde, el esposo tomó gentilmente la mano del abuelo y lo guió de vuelta a la mesa de la familia. Por el resto de sus días ocupó un lugar en la mesa con ellos y por alguna razón ni el esposo ni la esposa parecían molestarse más cada vez que el tenedor se caía, la leche se derramaba o se ensuciaba el mantel. La incomprensión. A quien juzgue mi camino le presto mis zapatos. La incomprensión es un desajuste entre cómo ves tú el mundo y cómo creen los demás que lo ves. Y por eso nos sentimos incomprendidos, porque no coincidimos, ¿no?, con el sentimiento del otro. Y es una mezcla, ¿no?, lo que siente uno entre frustración, desamparo, impotencia. En el caso del cuento, pues desde luego es totalmente de impotencia. Tampoco puede hacer el abuelo mucho más, ¿no? Pero en otros casos, cuando nos sentimos incomprendidos y solo depende de nosotros el hacer algo, quizá ahí también nos tenemos que pensar si me va a frenar el ser tan incomprendido o aún así voy a seguir para adelante y voy a creer en mí. Habrían 2 situaciones, ¿no?, en las que realmente es una total impotencia o bien, seguir para adelante a pesar de la incomprensión de los demás, ¿vale? En este caso, pues hay que trabajarse un poco la confianza en uno mismo, la autoestima,
el tirar para adelante, porque no siempre los demás tienen la razón. Pero hoy quisiera poner el acento en el juicio, en la incapacidad que a veces tenemos de ponernos en el lugar del otro, ¿vale? Y es muy importante porque justo, como veis en el cuento, justo cuando el hijo es capaz de ponerse en el lugar del padre es cuando puede reaccionar. Tenemos mucho juicio. Yo creo que se nos está olvidando a veces la parte amable de las cosas, la parte amable de nuestro reaccionar, de nuestro juicio. Estamos ahora mismo viviendo un momento de mucha crispación, de posturas muy extremas, ¿no? Situándonos muy en los extremos. Y hay que recuperar un poco la cordura y el ponernos en el que no se nos olvide que nos tenemos que poner en el lugar del otro. Parece que a veces nos sentimos inmunes al sufrimiento ajeno. Entonces yo también aquí quisiera un poco recuperar lo que es la palabra compasión. El adoptar una actitud compasiva. La compasión significa sufrir con. Se define como el sentimiento que surge al presenciar el sufrimiento de otro y que conlleva un deseo de ayudar. Pero a veces si no nos ponemos en el lugar del otro es como que no sentimos ese sufrimiento. Cuando te sientes conmovido por el sufrimiento ajeno, creo que es cuando eres capaz de ponerte en sus zapatos, es capaz de ponerte en su lugar. Y es cuando algo se mueve. Y es cuando realmente puedes ayudar. O a lo mejor simplemente es escuchar. No siempre tiene por qué ser ayudar. Y a veces, aunque queramos, no podemos. Pero para la otra persona, el solo hecho de escucharla, de ponerte en su lugar, de que estés libre de juicios ante lo que te cuenta, creo que es importante. Y a veces es posible que se hayan equivocado, pero también tienen el derecho de rectificar, de arrepentirse. A veces ya es suficiente con lo mal que nos encontramos nosotros, ¿no? Con lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, como para que encima esté el juicio de los demás. Entonces creo que no nos podemos olvidar de ponernos en los zapatos del que tenemos enfrente y desde ahí ser compasivo, sin juicio. Todos tenemos derecho a equivocarnos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta la semana que viene.